Hola mis queridos hermanos y queridos amigos. Vamos a estudiar el libro de Apocalipsis. Continuaremos en la serie que nos ocupa desde hace ya unas cuantas semanas. Creo que vamos por el estudio 15 o 16, ahora no recuerdo. Los tenemos apuntados, no os preocupéis. Perdón, vamos a poner el audio porque se escuchará mejor. No me acordaba. Enchufamos el... Muy bien, ahora seguro que se oye mejor, así que vamos a, como hemos dicho, a tener el estudio bíblico del libro de Apocalipsis. Continuaremos en la iglesia de Filadelfia. Ahí estábamos detenidos desde hace una semana y bueno, estudiar pues esa iglesia como un modelo a seguir. Es una iglesia a la que de las 7 iglesias es la única que no tiene un reproche, no hay algo negativo que Cristo le diga a esta iglesia. Así que lo primero que vamos a hacer como cada día es orar, y así confiamos en el Señor este tiempo, le vamos a pedir a Él que nos dirija. Vamos a hacer una oración. Señor, muchas gracias por esta nueva oportunidad que tenemos de abrir tu palabra. Tú nos das la fuerza, tú nos das la oportunidad, Señor, nos das la salud para que podamos reunirnos juntos los hermanos alrededor de tu palabra, y venimos con propósito, con el deseo de ver qué es lo que nos quieres decir, qué nos quieres enseñar. Háblanos, Padre, enséñanos, guíanos en este estudio. Que tu palabra entre en nuestra vida y produzca fruto. Gracias por mis hermanos que van a estar ahí escuchando también el estudio en directo o en diferido. Bendícelos, cuídalos y que cada uno reciba lo que tú tengas preparado para su vida. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, queridos, pues vamos a, como hemos dicho, a estudiar el libro de Apocalipsis. Continuamos con el mensaje a las 7 iglesias, capítulo 2 y 3, y estamos detenidos en el capítulo 3, versículo del 7 hasta el 13. Mensaje a la iglesia de Filadelfia. Estuvimos viendo la primera parte el otro día, cuando estuvimos estudiando este tema, y estábamos haciendo el énfasis al final de la clase, lo que dice aquí en el versículo 9, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Muy bien, los que dicen que son judíos y no lo son. Decíamos que por analogía aquí judío significa cristiano. Es la idea de aquellos que siguen al Señor. Y algunos dicen que son cristianos, pero en realidad no lo son. Entonces no sabemos si realmente ellos están convencidos o lo dicen por decir. Solo Dios conoce los corazones, nosotros no juzgamos personas. Pero la verdad es que algunos afirman ser cristianos, algunos dicen seguir a Jesús, pero en realidad no. En este mundo hay mucha religión y hay muchos religiosos que se denominan cristianos, pero solamente es cristiano verdadero el que recibió a Jesucristo como su Salvador personal. Solo aquel que nació de nuevo es verdadero hijo. Entonces vamos a retomar aquí. Déjame que os salude a todos ya que estáis conectándoos, y los que han escrito en directo. Miriam ha escrito, buenas noches. Benito también, buenas tardes. Son matrimonio, pero para uno es buenas noches y para el otro buenas tardes. No hay problema. Juan Bermudo, bienvenido. Y Gabriel y Yolanda, buenas noches, bienvenidos. Retomamos en este versículo 9 del capítulo 3 de Apocalipsis. Los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies. ¿Cuándo ocurrirá eso de que estos se postren a los pies de los que han guardado la palabra y no han negado su nombre? Bueno, la Escritura coloca a los verdaderos creyentes en una posición de autoridad,
en los eventos futuros, aún en el juicio a las naciones. El Señor Jesús decía: ¿o ignoráis que tenéis que juzgar al mundo? El mismo Señor Jesús dijo: y yo os daré que os sentéis conmigo en mi trono. Entonces, ese reconocimiento, que no lo merecemos ni mucho menos, recuerda, todo lo que viene de Dios es por gracia, por pura misericordia, pero esa es la realidad. Un día aquellos que tenían prepotencia, algunos que quizás incluso te dañaron, un día tendrán que postrarse a tus pies, no para adorar, no quiere decir eso, sino en reconocimiento, porque dice: y reconozcan que yo te he amado. No se postran para adorarnos, rendirnos homenaje, sino en una actitud de reconocimiento, postrarse en actitud de adoraciones hacia Dios. Pero sí que habrá un reconocimiento de que realmente tú eres un hijo amado de Dios. Reconozcan que yo te he amado. Vamos a leer un versículo. Pon una marca aquí en Apocalipsis capítulo 3, porque vamos a estar yendo y viniendo por la Biblia para apoyarnos y fundamentarnos en todo lo que digamos en la Escritura. Dice en 1 Corintios 6, 2: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que habéis de juzgar al mundo? Y si los santos han de juzgar al mundo... Bien, ahí tienes el versículo que os mencionaba. Sin duda, si ocupamos esa posición, como dice ahí, es un reconocimiento de que Él nos ha amado. Si estamos ahí es porque Él nos ha amado, es por gracia, por pura misericordia. En el versículo 10 continúa diciendo: por tanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Bien, aquí está hablando de la gran tribulación, la hora de la prueba, que está por venir sobre el mundo entero. Esa hora, como Jesús decía, el día y la hora nadie sabe, es algo secreto. Es un secreto de guerra, ya que hay una guerra entre la luz y las tinieblas, entre el bien y el mal, entre el reino de Dios y el reino de Satanás. Entonces, no es simplemente una cuestión de darle un halo de misterio al tema, sino hay razones, hay principios. Por un lado, por lo que nos afecta a nosotros, a los hombres; por otro lado, lo que le afecta a los ángeles caídos, a los ángeles de Dios. Porque que no lo sepamos los hombres, bueno, puede tener una lógica, ¿no? Si supiésemos el día en que Cristo va a venir, seguramente nuestra vida sería diferente, viviríamos condicionados a saber cuándo Cristo vendrá. Si tú supieses el día que vas a morir, tu vida sería de otra forma. Si vieses que falta mucho tiempo, te descuidarías en cosas, vivirías de otra forma. Si supieses que está muy cercano, seguramente tomarías otra actitud. Por eso son cosas que Dios no nos ha dado el saberlas. El día y la hora de su venida, de la venida de Cristo, es algo que se mantiene en secreto, es algo que nadie sabe. Solamente Dios, ni siquiera los ángeles de Dios, los ángeles que están en los cielos, ni siquiera. Y por un lado eso, porque los hombres no tenemos que saber, tenemos que vivir en la actitud de fe y de velar, porque no sabemos en qué día y a qué hora ocurrirá esto. Y el enemigo tampoco tiene que saberlo. Dios es el único que lo sabe. Pero sabemos, porque la Biblia dice que el día vendrá. También sabemos cuándo más o menos puede ser que venga. Tenemos señales que nos apuntan a que se acerca ese día. Señales que el Señor nos dio, y Él mismo dijo: cuando veis que la higuera brota en sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también, cuando veáis estas señales, sabed que la venida del Hijo del Hombre está cerca. Entonces nosotros observamos, siempre el cristiano es un observador de los tiempos, es un conocedor de los tiempos, conocemos los tiempos en los que vivimos. El cristiano siempre está mirando alrededor. Leemos la Biblia, leemos literatura de diferentes géneros,
pero también tenemos que leer las noticias. El cristiano tiene que estar informado, tiene que observar lo que ocurre en el mundo y tener el discernimiento de saber lo que ocurre y lo que significa. Entonces las señales se están cumpliendo, así que sabemos que la venida de Cristo está cercana. Hay una promesa, dice que Él nos va a librar a los que Él nos amó, los que hemos nacido de nuevo. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. ¿Qué es guardar la palabra de mi paciencia? Bueno, la palabra de su paciencia es lo que la Biblia nos indica, de que sepamos esperar, que estemos velando, que tengamos cuidado, porque el Señor viene pronto. Él lo dijo: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Ahí está la parábola de las 10 vírgenes. Tenían que estar velando con sus lámparas encendidas, pero todas se durmieron, pero la mitad de ellas no habían sido previsoras y no tenían aceite en sus lámparas. Entonces el creyente guarda la palabra de Dios en paciencia. Y el Señor nos librará de la hora de la prueba. Ante la pregunta, ¿cuándo será arrebatada la Iglesia? ¿Antes de la gran tribulación, durante la gran tribulación o al final de la gran tribulación? Bueno, vamos a ir viendo, conforme estudiemos el libro, iremos viendo detalles que nos indican cuándo parece que será. Por ejemplo, aquí este es un detalle. Esta es una promesa a la Iglesia fiel. Y la Iglesia fiel, el Señor le dice que la va a librar de la gran tribulación. Yo te libraré de la hora de la prueba. O sea, son pequeños detalles que los unimos todos y ya no son pequeños detalles sueltos, sino que son muchos lugares, muchas referencias donde apuntan a que el arrebatamiento, la venida de Cristo a buscar su Iglesia, ocurrirá antes de que empiece la gran tribulación. Tenemos en cuenta que hay las otras dos posturas dentro de la Iglesia. La otra postura es que el arrebatamiento se produciría durante, más o menos a la mitad. Y hay otra postura, la que menos respaldo tiene, es que será al final. Entonces, respetando cualquier postura de cuándo será el arrebatamiento, personalmente no tengo inclinación a pensar una u otra, sino entiendo que la palabra de Dios nos da esos detalles. Pueden ser pequeños detalles que nos van mostrando cuándo parece que eso ocurrirá. No nos tendría que preocupar si somos arrebatados antes o durante. Hombre, es que durante entonces tendremos que pasar algo de sufrimiento y... Sí, pero esa no es nuestra preocupación. Nuestras vidas están escondidas en Dios, en Cristo. Pero sí es nuestra preocupación saber qué es lo que dice la Biblia. Y ahí están esos pequeños detalles. Aquí tienes uno. Si guardas esa palabra de la paciencia de Dios, su palabra y no negar su nombre, el Señor dice: yo te libraré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. El mundo entero sufrirá esa hora de la prueba, pero tú, si eres un hijo de Dios, no la sufrirás ya. ¿Por qué? Porque no estarás aquí. Habrás sido arrebatado. Entonces, el arrebatamiento lo ubicamos por lo que la Biblia nos diga, por los detalles que nos dice. Por eso digo que ocurrirá antes, no porque es simplemente mi opinión. En algún momento vamos a hablar más del arrebatamiento, porque iremos viendo detalles, algunos con más cuerpo, y entonces podemos considerarlo de una forma más ampliamente. Dice que esa hora de la prueba viene sobre el mundo para probar a los que moran sobre la tierra. Esto marca una diferencia. Decir los que moran sobre la tierra, está implícita la idea de los que moran en los cielos, los que somos ciudadanos de los cielos. La palabra de Dios nos dice que en este mundo ahora somos peregrinos y extranjeros. Estamos aquí de paso porque tenemos una misión. En el momento que creímos en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, en el momento que tú aceptaste las condiciones de Dios, entraste a comprometerte en el nuevo pacto, en la sangre de Cristo, en ese momento
tú te convertiste en hijo de Dios, por lo tanto en ciudadano del reino de los cielos. Entonces tú vas a encontrar siempre en la Escritura esa diferencia. Solamente hay dos clases de personas en ese sentido sobre el mundo. Los que son ciudadanos de la tierra, los que moran sobre la tierra, y los que estamos de paso por la tierra, pero somos ciudadanos de los cielos. Dice Pablo, y vuestra ciudadanía está en los cielos. O sea, tu nombre está inscrito en el censo de los que forman parte de los cielos. Entonces, la prueba viene para los que moran en la tierra, no para los que moran en los cielos. Probablemente, cuando esa hora de la prueba viene, la iglesia ya no está ahí, ya fue arrebatada. Eso es lo que parece que nos indica la palabra de Dios. En el versículo 11 dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Vengo pronto. Esas dos palabras, vengo pronto, en el griego es una palabra, tajú, así tal como suena, tajú, que significa, literalmente vendría a significar sin demora o por sorpresa. Siempre os tengo que volver a decir que nuestro principal problema a la hora de interpretar la Escritura posiblemente sea la traducción. No tenemos el texto original. El cristianismo es una de las grandes, es la gran religión que normalmente los fieles no estudian sus santos, sus sagrados escrituras en su idioma natal. Los hebreos leen la Biblia en su idioma natal, en hebreo. Los musulmanes leen su Biblia, el Corán, en su idioma natal, en el árabe. Así fue escrito para los judíos, así fue escrito para los musulmanes, pero los cristianos, nuestros escritos sagrados fueron escritos en hebreo y en griego. Y la gran mayoría de cristianos en la actualidad no leemos ni griego ni hebreo. Leemos en nuestro idioma, en castellano, los ingleses lo leen en inglés, los portugueses en portugués y los brasileños en portugués, los italianos en italiano, los franceses en francés, los alemanes en alemán. Entonces, eso es algo peculiar, pero que no es una desventaja, no tendría que serlo, sino creo que incluso nos enriquece más. ¿Por qué? Porque tenemos la oportunidad de contrastar la información de la palabra de Dios en los diferentes idiomas. Incluso tenemos la oportunidad, por lo menos hoy en día tenemos ese privilegio, de venir a estudiar y a considerar aún las palabras en su idioma original, hebreo y griego. Tenemos herramientas, hay materiales para poder hacerlo. Entonces eso nos abre la puerta a que nos esforzamos más. Si supiésemos leer hebreo y griego, seguramente pues entenderíamos el mensaje de otra forma distinta, pero eso quizás también nos llevaría a no tener que esforzarnos tanto. Y el creyente siempre tiene que esforzarse a la hora de estudiar la palabra de Dios. Es nuestro reto. Entonces notarás que no es lo mismo decir, he aquí yo vengo pronto, que decir, he aquí yo vengo sin demora o he aquí yo vengo por sorpresa. Es distinto. Porque decir, he aquí yo vengo pronto, alguno dirá, pero esto Juan lo escribió hace casi 2000 años. ¿Pronto? Han pasado 2000 años y Cristo no ha venido. Claro, en el griego no quiere decir bien lo que para nosotros en castellano significa pronto. Si yo te digo, vengo pronto, tú entiendes que no voy a venir dentro de un año o de 2. Vengo pronto, entonces, según el contexto también tiene que ver, puede ser que me esté refiriendo a unos minutos o a unos pocos días, o incluso semanas o meses, ¿entiendes? Depende del contexto. Si estoy con alguien y le digo, me voy a ir a buscar una cosita y vuelvo, entonces en el momento de irme le digo, vuelvo pronto. Él entiende que voy a volver de seguida. Ahora, si le digo, si me voy de viaje, me invitan los hermanos de México, de Estados Unidos, y entonces yo acepto y digo, me voy. Entonces me despido de los hermanos de aquí y les digo, volveré pronto. Pero ellos entienden que pronto no es en cuestión de minutos, sino en unos cuantos días.
¿entiendes? Depende del contexto, en el castellano entendemos los conceptos de nuestras expresiones. Por eso tenemos que hacer el esfuerzo de meternos en el griego para entender. Y la palabra tajú, el Señor dijo, he aquí yo vengo por sorpresa, yo vengo sin demora. O sea, no me voy a retrasar. Quiere decir que vendrá en el momento oportuno, cuando Él tiene establecido. Entonces, eso puede desmontar los detractores que tratan de decir, bueno, la Biblia contiene errores, Jesús dijo que vendría pronto y no ha venido pronto, tarda mucho tiempo. Bueno, el que quiere entiende, el que quiere ver la verdad ve la verdad, el que busca la mentira para tratar de manchar la palabra, pues busca y encuentra su propio punto de vista. Entonces, decir el Señor, yo vengo pronto, yo vengo sin demora, yo vengo por sorpresa, está anunciando algo que no ha ocurrido nunca en la historia de la humanidad. Aquí la advertencia es en firme y seria, no es una hipótesis, no es una idea vaga, cada uno que la interprete como quiera, no, es una afirmación, yo vengo. Ahí no hay nada que cuestionar ni que interpretar, es literal, como estudiábamos ayer en hermenéutica. La Biblia en primera instancia se interpreta literalmente, a no ser que el propio texto, autor, sugieran que está hablando de una forma figurada por figuras retóricas, del lenguaje o otra cosa, ¿vale? Entonces Cristo dice, he aquí yo vengo. Y eso es así. Y esto es una advertencia. Para los creyentes, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Para los no creyentes, es una advertencia muy seria. La hora de la prueba que viene sobre el mundo entero, la gran tribulación. Los profetas hablaron de ese día como el día grande y terrible de Jehová de los ejércitos. El ser humano está tranquilo, está relajado, no espera que vengan según qué cosas. Tenemos la prueba del COVID-19. Si hace un año nos dicen lo que hubiésemos vivido en este 2020, hubiese costado de imaginarlo. El año pasado, ahora justo hace un año, hoy estamos a 5 de diciembre. Pues si nos fuésemos al 5 de diciembre del año pasado, no estaba en nuestras previsiones, no teníamos previsto lo que iba a pasar en este 2020. Si nos hubieran dicho que nos iban a confinar en nuestras casas, que íbamos a estar semanas sin poder salir de nuestra casa, si nos hubiesen dicho que en todos esos meses, la gran parte del año, íbamos a tener todas las restricciones que hemos tenido, que íbamos a tener un toque de queda, que no íbamos a poder salir de nuestros hogares pasadas las 10 de la noche aquí en Cataluña, en el resto de España es a las 11, aquí en Cataluña somos mejores. Aquí a las 10 de la noche ya no podemos salir de casa. Si nos hubiesen dicho que el fin de semana, desde el viernes hasta el lunes por la mañana, no podríamos salir de nuestra ciudad, lo tendríamos prohibido. Si nos hubiesen dicho que las iglesias no nos podríamos reunir a fecha, en este momento aún estamos con el límite del 30% del aforo. Nos hubiesen dicho las iglesias no se van a poder reunir más del 30% de la capacidad que tenga su local. Si nos hubiesen dicho todas estas cosas, habríamos dicho, ¿de qué estás hablando? Eso no puede ser, estamos muy tranquilos, no pasa nada. Bueno, la Biblia ya advertía que vendrían epidemias, pestes, dice ahí la Biblia, pandemias, lo que está pasando, como señales de los tiempos del fin. Y la cosa es que todavía ni siquiera está claro qué va a pasar, no sabemos qué ocurrirá. Estamos mirando hacia adelante con la esperanza puesta en las vacunas. Eso es como en las películas, ya había películas que hablaban de esto, una epidemia que afectaría a la humanidad, pero en cuestión de días sacaban la vacuna, se bautizaba a todo el mundo, solucionado. Bueno, la realidad no es tanto así, en la realidad todavía hay mucha incertidumbre, hay saber qué ocurrirá, cómo irá todo, porque ya se sabe que desde marzo
que en España nos vimos afectados de esta forma por el COVID-19, ya se sabe que el virus ha mutado y ha cambiado varias veces. Entonces vivimos en un momento muy confuso, no sabemos qué ocurrirá, cómo ocurrirá. Entonces son cosas que no nos esperábamos. Cuando leemos lo que dice la Biblia que va a ocurrir, la Biblia habla de la gran tribulación como una serie de sucesos que van a venir como sobre el mundo y que no tienen comparación en nada de lo que hayamos vivido hasta ese momento. Siempre hubo guerras, siempre hubo terremotos, siempre hubo hambre sobre la tierra, siempre hubo, pero no como lo que va a ocurrir. Porque lo que ocurrirá primero afectará al planeta de forma global, como está pasando ahora con el COVID-19. No es una cosa que hasta ahora había algunas de estas epidemias que afectaban a lugares geográficos determinados. En África había diferentes tipos de enfermedades que afectaban ahí, o enfermedades que afectaban a según qué colectivos o a según qué grupos de personas, como el SIDA, por ejemplo. Pero lo que ha pasado con el COVID-19 es algo que no había pasado antes, nos ha afectado de forma global a todo el planeta Tierra. Estamos todos afectados, todos. Y lo que pasará en la gran tribulación afectará a todo el planeta, al conjunto de los ciudadanos del mundo. Y por eso lo que ocurrirá a nivel global, como un gobierno único mundial, la globalización, algo que hoy ya se habla tanto. Hace años atrás todo eso era impensable. No se hablaba en ningún medio de globalización, de moneda única mundial, de un gobierno único mundial. No se hablaba de eso, eso era impensable, era una locura, era algo totalmente descartado, imposible. Pero hoy ya no se contempla como un imposible, al contrario, se contempla como solución a muchos de los problemas que tenemos. Los grandes problemas unifican esas ideas de gobiernos, economía, etc. Y la humanidad está empezando a verse afectada por esos problemas globales, como es el COVID-19 y otras pandemias que posiblemente vengan, o como es el cambio climático, que es un problema grave que afecta a todo el planeta. Entonces vivimos en un tiempo realmente sin comparación en todo lo que la historia de la humanidad ha sido. Durante miles de años se vivió de una forma. Vivimos en el tiempo en el que nada de lo que vivimos hoy se puede comparar a lo que pasó durante los milenios anteriores en la existencia de la humanidad. La palabra del Señor, he aquí yo vengo pronto, he aquí tajú, he aquí vengo sin demora, por sorpresa, es el anuncio de lo que va a ocurrir en la tierra. ¿Y qué ocurrirá? Lo más destructivo que jamás haya ocurrido a la humanidad, sin contar el diluvio. Lo más destructivo que ha ocurrido en la historia de la humanidad desde el diluvio para aquí es lo que Cristo está anunciando. Va a ser tiempo realmente, bueno, sin comparación. Cuando vayamos avanzando en el estudio del Apocalipsis ya vas a ver. Se va a hablar de muertes por miles de millones de personas. Nunca antes ocurrió eso. Se va a hablar de guerras como nunca antes hubo. Bueno, hoy en día sabemos que eso es posible. Hasta ahora, las guerras más grandes y violentas fueron las dos guerras mundiales. La última, la Segunda Guerra Mundial, allí del año 39 al 45, 1939-1945, fue una guerra que provocó más de entre 40 y 50 millones de muertos. Pero si hoy en día hubiese una guerra, no tendría nada que ver con lo que ha habido antes, porque en la Segunda Guerra Mundial todavía no había capacidad nuclear para la guerra. Hoy tenemos capacidad nuclear. Y no dos países, no, un montón de países en el planeta tienen potencia nuclear para una guerra. Estados Unidos y Rusia, por supuesto, Alemania, Reino Unido, Francia, Israel, India, Pakistán, etc. Entonces, las guerras que describe Apocalipsis
no tienen comparación. Los fenómenos que van a ocurrir de caídas de meteoritos, terremotos, cosas parecidas, no tienen comparación con nada que haya vivido la humanidad anteriormente. Entonces esto es una advertencia para la Iglesia y para el mundo, para los que no creen. Es muy posible que personas que no estén comprometidas con Dios, que no sigan a Dios con un compromiso de fe, de buscar su voluntad, es posible que algunas personas algún día puedan escuchar un estudio como este, puedan leer un libro, un artículo que hable de todo esto. Bueno, pues para ti que escuchas esto, es una advertencia que viene directamente de Dios para tu vida. No es un anuncio que se da ahí y ya está, sin más importancia. No, no, es una advertencia porque Dios ama a la humanidad, ama a todo ser humano. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces este mensaje es para ti, para toda persona que escucha estas palabras. He aquí, yo vengo sin demora, yo vengo por sorpresa. Tienes que estar preparado, ese es el anuncio. Para los creyentes también hay advertencia: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. La palabra corona tiene que ver con premio. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Dicho de otra forma, debes estar listo, tienes que estar preparado, tienes que estar velando, tienes que estar en guardia. Hermanos en la fe, los que sois hijos de Dios, no te descuides. Tienes que estar como si esta noche fuese la última que vas a vivir en este planeta. Tienes que estar con tu equipaje espiritual hecho. No te puede sorprender el día en el que Cristo nos llame para reunirnos con Él en los cielos. Vamos a leer un par de textos aquí fuera de Apocalipsis. Vámonos a Lucas capítulo 21. Lucas 21 del 34 al 36. Lucas 21, 34 al 36. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Mira, jamás nadie podrá decir: Señor, es que no nos avisaste, es que no lo sabíamos, es que en ningún sitio tú nos dijiste que nos preparásemos. El Señor nos lo ha dicho y de una forma muy clara. Está hablándole a los creyentes, a la Iglesia. El creyente tiene que estar preparado. Tenemos que estar atentos, como antes os he dicho, conociendo los tiempos. Tienes que tener sabiduría para mirar lo que ocurre a tu alrededor, para darte cuenta que la vida es muy breve. Aunque el Señor no venga esta noche y venga dentro de un mes, tampoco podemos asegurar que dentro de un mes nosotros sigamos estando vivos, así que nuestro tiempo se puede acabar antes. Tenemos que estar listos, hermanos. No podemos vivir descuidados, pensando: bueno, todavía falta mucho tiempo. No lo sabemos. Aunque yo sé que la sensación en tu corazón es que no va a ser mañana. Yo sé que la mayoría de los creyentes tenemos esa sensación. Sabemos que falta poco, sabemos que las señales se están cumpliendo. Pero sinceramente, si me preguntases: Víctor, ¿tú crees que será mañana? Yo te diría: hombre, mañana precisamente no creo. Pero es lo que Jesús precisamente dijo, que seremos sorprendidos por sorpresa cuando nadie se lo espere. Y es que cosas como estas no las esperamos. Nadie espera que esto pueda ocurrir esta noche o pueda ocurrir mañana. Pero ese es el problema, que siempre nuestra idea es que aún falta, aún falta. Bueno,
estate preparado. Ese es el mandamiento de parte del Señor. Mirad también por vosotros mismos. Tienes que mirar por tu propia vida. ¿El qué miro? Que tu corazón no se cargue de glotonería y embriaguez y de los afanes de la vida. Pero a los cristianos no nos pasa eso. Nosotros no estamos cargados de glotonería, embriaguez y afanarnos por las cosas de esta vida, ¿verdad que no? No nos ha estropeado el audio ni nada, es que estaba dando tiempo a que penséis. Mira la vida de los que dicen son cristianos. Mira tu propia vida. ¿Hay glotonería? ¿Hay embriaguez? Embriaguez no solamente y glotonería, no solamente pienses en beber alcohol, bebidas alcohólicas para embriagarse. No, nos embriagamos de otras muchas cosas, adicciones. Esa es la idea. Adquirimos otras muchas formas de embriaguez, de adicciones. Por eso habla de los afanes de la vida. Jesús decía, no os afanéis, no te afanes, ni siquiera por lo básico, qué comeréis o qué beberéis o qué vestiréis. No os afanéis. El Señor sabe de qué cosas tenemos necesidad. Dios velará por tus necesidades. Tú confía en Dios. Ocúpate en las cosas de Dios y Dios se ocupará en tus cosas. Eso es lo que la Biblia nos enseña, esa es la idea. Pero realmente, ¿los hermanos piensan así? ¿Dónde están los estudiantes de la Biblia de todos los días? Un sábado por la noche. Se nota menos audiencia los sábados por la noche. ¿Será que es tiempo para ver unas películas? ¿Para ir de fiesta? Bueno, no sé si se puede. Por los límites. ¿Qué hora es? Las 10 menos 20. Aquí en 20 minutos hay toque de queda, ya no puedes estar por la calle. Glotonería, embriaguez, afán por las cosas de esta vida. No detecto en los que decimos ser cristianos, no detecto la preocupación, la urgencia, el sentido de la responsabilidad de saber que estamos en el límite, que el Señor viene en cualquier instante. No se detecta eso, no se ve. Vivimos como muy tranquilos, muy relajados. Y el Señor dice, que venga de repente sobre vosotros aquel día, de repente, cuando menos te lo esperas. Dice, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra, como el lazo del cazador. El animalito va tan tranquilo por el campo, va comiendo sus bellotas, su hierbecita y eso, y no se lo espera. De pronto mete su cabeza en un lazo y queda atrapado en el lazo del cazador. Cosas que vienen sin que uno las tenga previstas que ocurran. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Ahí tienes esos pequeños detalles que te decía. Algunos escaparán de esa hora de la prueba, para estar de pie delante del Hijo del Hombre. ¿Notas esos pequeños detalles que te decía? ¿Cuándo se producirá el arrebatamiento? El Señor dice que los que están velando, orando, buscando en su palabra, los que guardan todas estas cosas con celo, estos escaparán del día de la hora para estar de pie delante del Hijo del Hombre. La Biblia dice que seremos arrebatados y nos reuniremos con Cristo en las nubes. Y Juan Juan mira en los cielos y ve una gran multitud que no se podía ni contar, todos vestidos con vestiduras blancas. Ahí están los creyentes en Dios de todos los tiempos. Ahí está la iglesia. Colosenses 2:18. Colosenses 2:18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles,
entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Que nadie te prive de tu premio. ¿Qué ha dicho Jesús allí? ¿Qué ha dicho allí Jesús? Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Pablo también hablaba de algo parecido, que nadie te prive de tu premio, que no te quedes sin la promesa que Dios te ha hecho. Y todo esto puede venir, fíjate, habla de falta de humildad, habla del culto a los ángeles, formas de religiones extrañas, aún llamándose cristianos. Uno puede estar haciendo cosas que no tienen que ver con lo que el Señor nos enseñó en su palabra. Hinchados por su propia mente carnal, se vive una religión basada en la carne, en la mente, en la sabiduría humana, en lugar de vivir la Biblia, lo que Dios ha establecido en el Espíritu Santo. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Estate listo, preparado. Que no sea que despiertes y el Señor ya haya venido por su esposa y entonces no tengas ya nada que hacer. Y quiero que, esto no lo digo ni para dar miedo, ni como así en un tono, no, lo digo muy en serio. Quiero que pienses una cosa. Tenemos que tener todas las previsiones hechas. Si de pronto un día te despiertas o de pronto un día ves que el mundo se vuelve un caos y al oír lo que está ocurriendo, ¿sabes lo que es? Si un día de pronto oyes que en todo el planeta han desaparecido millones y millones y millones de personas, incluidos los niños pequeños, si de pronto un día ves que eso está ocurriendo y tú sigues aquí, ya sabes lo que ha pasado, ¿verdad? Sabes que por algún motivo vivías una religión pero no habías nacido de nuevo. Entonces, ¿sabes lo que tienes que hacer? Sabes que no está todo perdido. Si eso ocurre y tú estás vivo, tienes una segunda oportunidad de creer, nacer de nuevo y comprometerte con el Señor. Solo que vas a tener que pasar la gran tribulación y no es para asustarte, pero posiblemente termines como un mártir con tu cabeza cortada. Eso es lo que dice aquí en Apocalipsis. Entonces, tú tienes que estar seguro de tu salvación. Amén, hermanos. Tú tienes que estar seguro de irte en el primer viaje. No tienes que pasar la gran tribulación. Pero si ocurriese, entonces sabes que va a ser un tiempo muy breve. Van a ser unos años que pasarán rápidos. Son 7 años de la gran tribulación. Y sí o sí, tienes que permanecer fiel a Dios. Tienes que buscar en su palabra, tienes que comprometerte con Él. Y para nada tienes que seguir el juego de lo que el mandatario del gobierno mundial diga y ordene y esté obligando a la gente. Tienes que buscar a otros que crean como tú. Habrá otros que creerán en ese tiempo. Ahí los creyentes se tienen que apoyar unos a otros, los que no se vayan con la iglesia, pero que creerán después de esto, porque en la Biblia se habla de los mártires, ya no de la iglesia, pero sí de los mártires. Gente que creerá y se negará a renunciar a Cristo, a negar la palabra de Dios, se negarán a adorar la nueva religión mundial que se establecerá, en la que la bestia, el anticristo, va a ser esa especie de falso Mesías que se va a mostrar al mundo con solución para todos los problemas. Esto no será así como esto será algo del mundo, va a ser algo oficial de los gobiernos, la policía, la autoridad, los jueces te van a decir tienes que hacer eso, pero tú sabes que no tienes que hacerlo. Bueno, espero que este mensaje no sea para nadie de los que están conectados aquí, seguramente será para otros que no buscan eso de estudiar la Biblia tanto, pero a lo mejor alguno lo oye por casualidad. Hay que estar preparados, que ninguno
tome tu corona. Retén lo que tienes. Si has nacido de nuevo, aférrate a eso. Agárrate con todas tus fuerzas, porque el Señor viene pronto. Versículo 12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Al que venciere, dice ahí. Nota, hemos leído antes que tenemos que guardar. Aquí habla de vencer. Has guardado la palabra de mi paciencia. Habla de retener. Retén lo que tienes. Habla de tener que vencer. O sea, está hablando de una actitud que tenemos que tomar, y no es la actitud de estar así, con los brazos cruzados, entretenidos en las cosas del mundo, que son muchas y nos entretienen un montón. Pero hermanos, estamos en tiempos de guerra, hay que tener las pilas puestas. Tenemos que estar ahí realmente guardando lo que tenemos, que nadie tome lo que tenemos. Tenemos que velar, tenemos que pelear, tenemos que luchar, porque este es un tiempo breve y urge que cada uno esté delante de Dios, siguiendo lo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Recuerda que eres importante para Dios, muy importante. Dios te ama. ¿Y de qué manera? Dio a su propio Hijo Jesucristo por ti. ¿Vas a dudar del amor que Dios tiene para ti? ¿Crees que Dios quiere que pases por la gran tribulación? ¿Crees que Dios se desentiende de ti y dice, bueno, ya te apañarás? No, hermano. Dios te anhela. Él desea que tú estés con Él para siempre. Al que venciere. ¿Vencer en qué? Bueno, esto está en un contexto, recuerda. Guardar la palabra, guardar la paciencia, guardar la corona, no negar el nombre de Dios. Eso es lo que en el contexto estamos viendo. No has negado mi nombre y has guardado mi palabra. De ahí venimos. El otro día ya lo estábamos meditando. Insisto, vuelvo hoy. El Espíritu Santo nos vuelve a llevar otra vez a la idea. ¿Estás guardando la palabra de Dios? No es que tienes la Biblia guardada. No. Guardar la palabra de Dios es buscarla, leerla, estudiarla, obedecerla, ponerla por práctica. ¿Estás guardando la palabra de Dios? ¿Estás guardando la paciencia? Aquí en este sentido es saber esperar lo que viene. Cuando tú no tienes paciencia, te ocupas en otras cosas. Si alguien te dice, espérame que vengo pronto, tú empiezas esperando, me espero. Pero va pasando el tiempo y empiezas a mirar tu reloj. Está tardando mucho. ¿Y qué haces? Al final dejas de esperar, te pones a hacer tus cosas. Bueno, aquí habla de que tengas paciencia. Tienes que tener paciencia. La paciencia es una actitud de estar velando. No pierdas tu paciencia en esperar. El Señor viene. Y también habla de la corona, que nadie tome tu corona. La corona es el premio que Dios tiene preparado para ti. Tienes que mirar, ver, que vas a ver ese premio, cómo el Señor te lo va a entregar. Tienes que estar ahí preparado. Bueno, creo que alguien ha compartido una peli por el Messenger. No os pongáis a ver la peli ahora. El otro día en el WhatsApp ya le dije a los hermanos que compartieron una peli. Compartir las pelis al final del estudio, porque los compartieron antes y algunos igual se pusieron a ver la peli. Después os miráis la película, que es sábado por la noche, si no mañana, y si no el lunes o el martes, que tenemos, aquí en España tenemos puente, hay festivo hasta el martes, la gente está de fiesta. Y como no os podéis ir por ahí de fiesta a otros lugares, porque hay restricción, pues en casa a hacer cosas interesantes. Amén. El Remanente, dice Gaby que se llama. Sí, la conozco, está bien, interesante. De todas formas, todas estas películas, para que una película hablase del Apocalipsis y mostrase todo,
tenía que ser una película en capítulos, o sea, tendría que ser una serie de esas largas, bien larga, ¿no? Y tendrían que hacerla bien, o sea, bien me refiero muy bíblica, porque la mayoría de estas películas ponen todo muy catastrofista y queda poco mensaje de lo que realmente Dios quiere para nosotros, pero tienen su parte interesante. Muy bien, correcto. Vencer. ¿Y qué más dice? Yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Yo lo haré columna en el templo de mi Dios. ¿Qué quiere decir eso de columnas en el templo de Dios? Aquí el templo de Dios, habrás notado que está haciendo relación a la santa ciudad de Jerusalén que desciende del cielo. Eso lo veremos en el capítulo 21 de Apocalipsis. Entonces, es una forma figurada. Ahora, por ejemplo, dice de nosotros que somos piedras vivas de este edificio que es la Iglesia. Son metáforas para describir lo que somos como creyentes y como Iglesia. Hay diferentes metáforas. La Biblia habla de la Iglesia como el cuerpo de Cristo, habla de la Iglesia como la familia de Dios, habla de la Iglesia como un edificio donde todos somos piedras vivas y estamos construidos sobre la principal piedra del ángulo que es Jesucristo. La principal piedra del ángulo es la que se pone en primer lugar en una construcción y que determina toda la construcción parte de esa piedra. Es la piedra que marca de dónde se empieza a construir. Cristo es la principal piedra del ángulo. Dicho de otra forma, todo lo que construimos se construye sobre Cristo, no se puede construir de otra forma fuera de lo que es Cristo. Entonces, ahora dice que nosotros seremos columnas. Ahora somos piedras en este templo espiritual, pero en los cielos, allí todos seremos eminentes, todos seremos importantes, todos seremos piezas clave, fundamentales. El Señor cuenta con todos nosotros. Allí todo será templo, no habrá diferencia entre lo secular y lo religioso. Ahora sí, ahora los espacios que ocupa un grupo de creyentes se les llama iglesias. En realidad la iglesia es el grupo de personas, pero está la diferencia, hablamos de la iglesia y hablamos del mundo. Muchas veces utilizamos ese ejemplo, ¿no? Decimos, bueno, allí fuera en el mundo se vive de esta forma, aquí nosotros lo vivimos de esta. Ahora está esa diferencia. En los cielos nuevos y en la tierra nueva, todo será un templo, todo será fe, todo será esa familia de Dios. Entonces todos nosotros seremos columnas en esa familia de Dios. Aquí ahora en la iglesia, el apóstol Pablo, creo que era, o Pedro, no, creo que era Pablo, hablaba de hermanos de la iglesia, de los apóstoles, como columnas, de alguna forma queriendo resaltar la importancia que algunos hermanos tenían. En ningún caso se dice que los creyentes fuesen la piedra sobre la que la iglesia está establecida. Cuando Jesús le dice a Pedro, y tú ya no te llamarás más Simón, te llamarás Pedro, porque sobre esta roca edificaré mi iglesia, ahí la roca es Él, es Cristo. El no verlo, el no escucharlo y el no conocer el idioma griego, llevaron dentro de la iglesia algunos a pensar de que Jesús le estaba diciendo a Pedro, sobre ti voy a edificar la iglesia, y no es así, porque las palabras que se usan son distintas para definir Pedro y para definir roca. Jesús usa dos palabras griegas diferentes, así que no está hablando de lo mismo. Le dice a Pedro, y tú eres Petros, sobre ti edificaré la iglesia. No, dice, tú eres Petros, piedra, y sobre esta Petra, que significa roca, Petros es una piedra pequeña, un trozo de roca, una piedra. Pero él habla de Petra, que es él mismo, la roca, y todo eso tiene una enseñanza en el contexto del Nuevo Testamento, incluso del Antiguo Testamento, porque ya en el pueblo de Israel, la roca que le seguía y de la que brotaba el agua,
Ahora en el Nuevo dice que eras Cristo, y el mismo Moisés, cuando escribió su canto, habla de la roca como Dios, como Jehová. Entonces, sobre lo que está edificada la iglesia es Cristo, Él es la roca. Pedro es una piedra como tú y como yo, forma parte de esa construcción. Y algunos creyentes, por la importancia que tiene el ministerio que Dios les ha dado, pueden ser columnas dentro de la iglesia. En los cielos, todos seremos columnas. Eso es lo que está prometiendo aquí el Señor. Yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y una promesa: nunca más saldrá de allí. ¿Sabes lo que quiere decir eso, verdad? Eternidad. Esa es la promesa. Nunca más saldrá de allí. Estaremos en la eternidad juntamente con Dios. La puerta será cerrada. ¿Recuerdas lo que estudiamos el otro día? El que cierra y ninguno abre, el que abre y ninguno cierra. Yo he puesto una puerta abierta delante de ti. Un día esa puerta se cerrará, nadie más podrá entrar. Y estaremos en la eternidad para siempre. Nunca más saldrá de allí. ¿Verdad que eso es difícil de comprender, la eternidad? Pensar en algo que no terminará nunca, que seguirá y seguirá y seguirá para siempre. Siempre. Es algo que nuestra mente no asimila, pero es una promesa y por fe lo creemos. Así que eso es un aliento para nosotros. Es un descanso, es un regalo que Dios nos da, y siempre estaremos con el Señor. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, seguramente lo entiendes cuando nosotros en tus cosas pones tu nombre. Por ejemplo, no sé si en tu Biblia, mira, ¿ves? Mi Biblia tiene aquí mi nombre puesto, no se ve muy bien. Normalmente tú pones tu nombre en tus cosas. Incluso las cosas, a lo mejor tú dices, yo en mi coche no he puesto el nombre, no, pero tú tienes unos papeles que está tu nombre. En tu vivienda tú tienes una escritura y pone tu nombre. Todo lo que es tuyo lleva tu nombre. Cuando dice ahí Jesús que escribiré sobre él el nombre de mi Dios, quiere decir que tú eres propiedad de Dios. ¿Sabes lo que quiere decir eso? No es un condicionante. No es que decir, bueno, eso me coloca como esclavo. Sí, en verdad sí, pero en este caso tu amo no ejerce como señor y esclavo. No, nos trata como a hijos, no lo olvides. Esa es la idea. Somos hijos del Eterno. Él nos trata como a hijos. Nunca hace nada indebido con nosotros. Entonces, el tener el nombre de Dios sobre nosotros es la garantía de que estaremos en ese lugar y de que estaremos para siempre, porque Dios es eterno. No tuvo principio de día y no tiene fin de días. Así que si el nombre de Dios está sobre ti, tienes la seguridad de que esta palabra es en firme y tú realmente estarás allí para siempre. Nunca más saldrá de allí, porque tienes el nombre de Dios escrito en tu vida. El nombre de Dios te coloca como su propiedad. Vamos a leer un texto en Éxodo capítulo 28. Éxodo 28, leeremos el versículo 36 al 38. Éxodo 28, 36 al 38. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. Y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra. Por la parte delantera de la mitra estará.
Así dice ahí, versículo 38, y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas, que los hijos de Israel hubiesen consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estarán continuamente para que obtengan gracia delante de Jehová. ¿Por qué el sacerdote tenía que llevar esa cinta sobre su frente con esa palabra escrita, santidad a Jehová? ¿Qué significa eso? La palabra santidad es apartado, dedicado. Fuimos sacados del mundo. El sacerdote había sido sacado de cualquier ocupación, de cualquier forma de vida, había sido sacado de eso para servir únicamente a la causa divina. El sacerdote era consagrado a Dios. Por eso llevaba en su frente ese nombre, santidad a Jehová. He sido apartado para servir a Dios. He sido llamado a vivir en santidad para Dios. La promesa en Apocalipsis es que el Señor pondrá su nombre sobre ti. Pasarás a ser posesión del Señor. Le pertenecerás a Él para siempre. Es la mejor garantía que el sello de Dios esté en ti. En este tiempo del Apocalipsis, ya lo veremos más adelante, veremos que los que son de Satanás recibirán la marca de Satanás. Dice, ya lo estudiaremos, ahora solo estoy apuntando. Allí habla de que este gobierno único mundial comandado por la bestia, o el anticristo como se conoce más popularmente, obligará a que todos sus súbditos, todos los que se sometan a su autoridad, que se les obligará a todos, acepten el número 666, que es, dice allí, el número de su nombre. O sea, van a tener el nombre de Satanás. En cambio, los que son de Dios serán sellados con el nombre de Dios. Los que ya hayan sido arrebatados ya tienen el nombre de Dios escrito, aquí lo dice. Los que crean en ese tiempo en la tierra recibirán la marca de Dios también en sus frentes. Una marca que solamente el creyente podrá ver. O sea, los creyentes en ese tiempo se van a reconocer entre sí por las marcas que tienen en sus frentes. ¿Sabías esto? Eso lo dice Apocalipsis, ya llegaremos, lo estudiaremos. Ahora solo estoy apuntando a ese nombre de Dios sobre nosotros. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, dice aquí Cristo. Los que estén con Cristo en los cielos, resucitados ya, arrebatados, ya tienen el nombre de Dios escrito sobre ellos. Los que no fueron es porque no tenían el nombre. Pero en ese tiempo de la gran tribulación pueden creer. Y en el momento de creer, el nombre de Dios aparece sobre su frente. Si un creyente le puede ver la marca al otro. Los que son del enemigo no ven esas marcas. Ahora bien, el enemigo establecerá la obligación de que todos los seres humanos sean marcados en su mano derecha o en sus frentes con la marca de su propio nombre, la marca de la bestia, conocido popularmente como el 666. Es una forma de identificarse, de a quién le perteneces, de parte de quién estás. En este caso, está hablando de la ciudad, nunca más saldrás de allí. Es como una especie de matrícula, de marca, para reconocer a los ciudadanos de la Nueva Jerusalén. No quiero entrar en estos terrenos porque la Biblia no dice nada y entraríamos dentro de suposiciones totalmente sin fundamento porque no podemos, pero de alguna forma queda la intuición de que en el espacio y tiempo de la eternidad, en el futuro sin fin, en el vasto espacio, no podemos llamar universo porque el universo conocido es a donde ahora vivimos, pero Dios habita en la eternidad y este universo conocido fue creado por causa del hombre para que el hombre sojuzgase. Y entonces
la dimensión que tiene el universo de Dios, no el que nosotros conocemos, porque Dios es más grande. La dimensión que tiene la eternidad, la dimensión que tiene, abre la posibilidad a que hay cosas que ni nos imaginamos. Puede haber seres creados que ni sospechamos. Ante la pregunta, ¿hay vida en otros planetas? ¿Existen los extraterrestres? Bueno, la respuesta es sí. Los ángeles de Dios y los ángeles caídos son extraterrestres, no pertenecen a la Tierra y son seres reales. Pero en el universo conocido, en principio, no se sabe. Y según lo que la Biblia enseña, no es muy probable. Pero es que Dios es más grande que el universo que conocemos. Entonces, el hecho de que la Biblia especifica que seremos ciudadanos de la Nueva Jerusalén, esa identificación que llevaremos el nombre escrito de Dios sobre nosotros como una forma de identificarnos, es como que hubiese más cosas. La eternidad no va a ser aburrida y eso abre la idea y la posibilidad de que lo que nos espera es más sorprendente de lo que nos podemos llegar a imaginar o ni siquiera concebir en nuestras más lejanas sospechas. Pero es que Dios no se puede meter en un concepto, en una serie de ideas fijas. A Dios no lo puedes encajonar. Dios es infinito y su infinitud se manifiesta en sus obras. Y en la Nueva Jerusalén, en la eternidad, descubriremos más de la magnitud de lo que Dios es. Pero repito, simplemente es un apunte a que habrá más de lo que nos imaginamos. Ahora, a partir de ahí no podemos decir será así, habrá esto, habrá lo otro. Que habrá sorpresas, fijo, seguro, ni nos podemos imaginar. Pero que tú sepas algo, que allí donde estemos en la eternidad y lo que haya en la eternidad, tú tendrás una marca de identificación. Tu seña personal de identificación será Hijo de Dios. Ciudadano de la santa ciudad de Dios. ¿Entiendes? Ese es el nombre nuevo que Dios nos dará. Dice, y el nombre de la ciudad de mi Dios. O sea, tienes el nombre de Dios y el nombre de la ciudad. Tu marca de identificación. Perteneces a la Nueva Jerusalén. Eres hijo de Dios. Y bueno, dice la Nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios. Y mi nombre nuevo. Dios te dará un nombre nuevo. Es un nombre para ti, para la eternidad. Es un nombre para que lo tengas para siempre. Es un nombre que vas a disfrutar sin fin. Así, a mí se me hace corto ya el tiempo para poder empezar a disfrutar todo eso, hermano, no sé tú, pero yo tengo ganas de poder descubrir lo que nos espera. La magnitud de lo que nos espera, recuerda, insospechable ahora. No podemos ni imaginarlo. Pero ninguna de las mejores sensaciones que te hayas imaginado jamás, ninguna de las felicidad más grande que puedas llegar a concebir, nada se podrá comparar a lo que experimentaremos, a lo que tendremos. Dios no defrauda a nadie. No es que de pronto estarás por allí y dirás, bueno, yo me lo esperaba esto mejor. No ofendas a Dios, no pienses así. Si no, estás haciendo a Dios pequeño. Y Dios es inmenso, sin límites. En el capítulo 3, versículo 5, en el mensaje a Sardis, tiene relación con lo que estamos hablando ahora. Allí también el Señor dijo, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. ¿Recuerdas que vimos un poquito esto? Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles.
Es una promesa que tiene relación con lo que ahora estamos viendo. El hecho de que seremos columna en el templo de Dios, que nunca más saldremos de allí, que tendremos el nombre de Dios escrito sobre nosotros y el nombre de su ciudad escrito sobre nosotros como una forma de identificación, que Dios nos dará un nombre nuevo. Allí decía, será vestido de vestiduras blancas, no borraré su nombre del libro de la vida, confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Bueno, ¿recuerdas que dijimos, estábamos hablando, el hecho de decir no borraré su nombre del libro de la vida? Decíamos el otro día, no quiere decir que la salvación se pierde. Estamos hablando de que, mira, hay por lo menos mínimo 150 pasajes que afirman rotundamente que la salvación no se pierde. Si eres salvo, eres salvo. Y hay como 5 textos, yo el otro día os apuntaba, son muy poquitos, se pueden contar con la mano, los textos que aparentemente dicen que se podría perder la salvación. Ese es el dilema, ¿somos salvos por fe o por obras? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice de una forma clara, somos salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Si tú eres salvo por fe, implica que tú llegaste a ser salvo por fe, pero implica que tú te mantienes salvo por fe, porque en el momento que las obras intervienen, rompemos el principio bíblico, que somos salvos por gracia, entonces ya es por mérito. Si decimos, yo no llegué a ser salvo por mérito, sino por gracia, pero me mantengo salvo por méritos, estamos más o menos en las mismas, ¿entiendes? Estamos hablando entonces que... Yo os apunté el otro día alguna idea, algún texto, y no entramos porque íbamos un poquito justos de tiempo. Y hoy, como estamos en la segunda parte de Filadelfia y tenemos 5 minutitos más, te voy a dejar algunos textos porque tiene relación con lo que estamos estudiando ahora. Al que venciere, allí decía, su nombre no será borrado del libro de la vida. Mira en Éxodo capítulo 32. Yo te apunté el otro día que en la antigüedad se hablaba de un libro de los vivientes, algo así como un censo, para identificar los que estaban vivos. Cuando una persona moría, pues era sacada de ese libro de la vida. No es que había que poner tu nombre para que conste que estás vivo. No, tu nombre ya estaba. Desde el momento de nacer, tu nombre ya estaba. Eras una persona viva. Si morías, es que se quitaba el nombre. Éxodo 32... versículo 32 al 33, Éxodo 32, del 32 al 33, dice, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a éste raeré yo de mi libro. Bien, como yo el otro día os apuntaba, hablamos de que hay un registro de los que están vivos y el acto de borrar los nombres de los que mueren. En este caso, fíjate lo que dice aquí. No nos inventemos nada. Escuchemos y aceptemos lo que dice la palabra. Moisés estaba hablando y tienen una conversación. Si miramos un poquito más atrás, el versículo anterior, el 31, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. O sea, si no perdonas al pueblo, pues quítame a mí también de ese libro. No me perdones a mí tampoco. ¿Pero qué le responde Dios? Al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Bien. Yo el otro día os decía, en principio, cuando nacemos, todos estamos escritos en el libro de la vida. Porque si un bebé muere, ese bebé se va con el Señor. Y la Biblia dice que nadie será salvo
si su nombre no está escrito en ese libro. Entonces, cuando Jesús dijo, de los tales es el reino de los cielos, entendemos que los niños, su nombre está escrito en el libro de la vida. Así que todos en algún momento estuvimos escritos en el libro de la vida. La pregunta es, ¿cuándo es borrado el nombre? Aquí dice, al que pecare contra mí, a éste raeré yo de mi libro. Eso entra en armonía con lo que ahora se enseña en el Nuevo Testamento, la doctrina de la salvación. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por el pecado de un hombre entró la muerte y por lo tanto la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, si has pecado, tu nombre se borra del libro de la vida. Pero, si crees en Jesucristo como tu Salvador personal, esos pecados dejan de tener efecto legal. Entonces tu nombre ya no tiene que ser borrado. Nosotros pensamos en términos humanos, eso implica nuestro entendimiento en leyes y en tiempo, en orden. Para nosotros entonces nos quedarían unas ideas confusas. Peco, entonces mi nombre es borrado. Creo en Jesucristo, mi nombre es añadido nuevamente. La Biblia no es clara, ¿eh? Estoy hablándote de lo que sabemos que dice la Biblia. Lo que no sabemos no nos lo vamos a inventar. Pero entiendo que Dios está fuera del espacio y tiempo. De alguna forma Dios ya sabe las cosas que van a ocurrir y podríamos decir, Él sabe qué nombres tiene que borrar del libro de la vida. O dicho de otra forma, quizás tu nombre, si tiene que ser borrado, no sea borrado hasta el momento de tu muerte física. En ese momento, quizás es cuando tu nombre no se haya escrito en el libro de la vida. ¿Entiendes? No pienses en términos humanos. Estos son términos divinos. Dios está por encima de todo. Pero la Biblia habla de ese libro. No solo en Apocalipsis. Mira, aquí en el Antiguo Testamento también. Vámonos a Filipenses capítulo 4, versículo 3. Filipenses 4, 3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y con los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Pablo está hablando de creyentes y está dando por sentado que si eres creyente tu nombre está escrito en el libro de la vida. De una forma inquebrantable. O sea, dicho de otra forma, tienes vida eterna. Hermano, ¿has creído en Jesucristo como tu Salvador personal? ¿Te arrepentiste de tus pecados? ¿Vives una vida consecuente con eso? ¿Eres obediente? ¿Buscas en su palabra? ¿Pones las cosas de Dios en primer lugar en tu vida? Entonces tu nombre está escrito en el libro de la vida. Me vuelvo a Apocalipsis, pero te quiero mostrar un texto un poquito más adelante, en el capítulo 13 y versículo 8. Apocalipsis 13, 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Quiénes adoran a la bestia? Los que no se hayan escrito sus nombres en el libro de la vida, o sea, los que no son creyentes. Los que tienen el nombre escrito son fieles, son hijos de Dios, son creyentes. Por lo tanto, ningún creyente va a adorar a la bestia, a su imagen, a Satanás, no lo van a hacer. Pero la adoraron todos los moradores de la tierra, no eran moradores de los cielos, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Y también quiero que notes una cosa. No dice los que habían sido borrados del libro de la vida. Habla de los que estaban escritos. ¿Notas? La adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos. O sea, si tú eres creyente, hijo de Dios, tu nombre está escrito.
Los otros no dice borrados, no dice la adoraron todos los que fueron borrados del libro de la vida. No dice eso. Y aunque parezca que no tiene mucha trascendencia, la tiene, porque no es lo mismo. Sería distinto si dijese, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres habían sido borrados del libro de la vida. No, dice cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. A ver si me explico, es algo así como que ese libro es un registro definitivo, final, que dice los que son hijos y los que no lo son. Lo de borrar y no borrar no nos tiene que preocupar tanto. Parece que eso es algo que entra dentro de ese orden que yo te decía antes. Todos estábamos escritos en ese libro, algunos salieron y otros siguen estando escritos. Pero no apuntan los textos a pensar que uno era creyente y fue borrado, dejó de ser creyente. No apunta a eso. Este grupo de enseñanzas, considerando todos estos textos, nos está mostrando esto. Los que están escritos y los que no están escritos. Pero los que están escritos son salvos. Y el que es salvo, su nombre permanece. No es que ese tiene la posibilidad de que sea borrado. En el Salmo 69 aparece otra referencia interesante a esto del libro de la vida. Salmo 69, versículo 28, dice, sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Ah, y esto nos está abriendo otra puerta, otra idea. Interesante, ¿no? Porque aquí habla, si te has dado cuenta, parece que habla como de dos libros. Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. A ver si el problema va a estar en que hay más de un libro, dos libros, y eso es lo que nos causa la confusión. Estamos pensando en términos de un libro, se nos apunta el nombre, se nos borra el nombre, si se apunta soy salvo, si se me borra dejo de ser salvo. A lo mejor la confusión está ahí. A lo mejor lo que yo te estoy diciendo, digo a lo mejor porque recuerda, no es que este sea un tema que está ahí desarrollado en la Biblia, no, pero no tiene más trascendencia porque el problema que se plantea está claro. Yo te he dicho, hay más de 150 textos que afirman que si eres salvo para siempre, punto. No tendría que haber más discusión. Pero a veces las personas somos así. Tenemos allí dos textos que parece que insinúan y les damos vueltas y les damos vueltas y nos olvidamos de los 150 que afirman ya una verdad. ¿Entiendes? Quizás cuando nacemos todos estamos escritos en el libro de los vivientes. ¿Qué es eso del libro de los vivientes? Bueno, en Corinto había algunos que habían muerto por tomar indignamente de la Santa Cena, de la mesa del Señor, ¿recuerdas? Dice, y algunos entre vosotros duermen. Entonces, uno puede morir físicamente, pero puede ser salvo. Yo te decía, en la mayoría de las ciudades existía el libro de los vivientes. Era un registro de los vivos, lo que hoy en día nosotros llamamos el censo. Cuando un bebé nace, sus papás van y lo inscriben en el registro civil. Entonces ahora aparece como un ciudadano. Cuando muere, tienes que volver al registro civil con el certificado de defunción. Entonces esa persona deja de estar inscrita entre los vivientes, ha muerto. Es posible que la idea sea esta, cuando nacemos, todos estamos escritos en el libro de los vivientes. ¿Por qué? Porque aún un bebé si muere se salvará. Pero los pecados borran a aquellos que no son salvos. Ahora bien, aquí habla de que no sean escritos entre los justos, como si hubiese otro registro, otro libro en el que se escriben aquellos que son justos. Y la pregunta es, ¿quién es justo? Aquel que ha sido justificado por su fe y creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Entiendes?
Y la promesa es que ya no será borrado. Y no borraré su nombre. Ahí lo hemos leído en los versículos anteriores, en Éxodo, en Filipenses. Y no borraré su nombre. La declaración no es, cuidado que te puedo borrar. No, la declaración es una afirmación, no te borraré. ¿Entiendes? No está hablando de un creyente que es salvo y que se puede borrar su nombre y deje de ser salvo. No, al creyente se le afirma, y tu nombre no será borrado. No borraré tu nombre del libro de los vivientes. Lo leemos otra vez ante la confusión, que nadie esté ahí confuso. Moisés le dijo, y si no, ráeme ahora del libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré. O sea, al injusto, al justo, Moisés, a ti no te voy a borrar el nombre del libro de la vida, ¿vale? Y que hemos leído en Filipenses 4:3, recordémoslo también. Bueno, ahí decía, y a los que están escritos en su nombre. ¿Y qué es lo que estamos leyendo en Apocalipsis 3:12? En el 3:5. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Los que visten vestiduras blancas. ¿Quiénes son estos? Los que han lavado sus ropas con la sangre del Cordero. El que lavó sus ropas con la sangre del Cordero, Cristo dice, no borraré su nombre del libro de la vida. Es una promesa. Hay otra versión de este texto, de Apocalipsis 3:5, intentando reflejar lo que quiere decir el texto griego. Dice, de ninguna manera borraré su nombre del libro de la vida. De ninguna manera. Entonces la pregunta para terminar, ¿quiénes no serán borrados del libro de la vida? Los que han nacido de nuevo. Si has nacido de nuevo, tu nombre no se borrará. Eso es lo que dicen los textos. Entonces no es un argumento para plantearse que la salvación se pierde. Porque si tú eres salvo y se borra tu nombre del libro de la vida, dejas de ser salvo. No, lo que dice es que si eres salvo, no borraré tu nombre. En ninguna manera tu nombre será borrado. Esa es la seguridad que tenemos. Queridos hermanos, hemos llegado al final de otro día y hemos pasado un capítulo más aquí en Apocalipsis, un tema más. Nos queda por delante el mensaje a la iglesia de la Odisea y estaremos completando el mensaje a las 7 iglesias. En la Odisea también vamos a tener ahí para estudiar. En un día tampoco lo agotaremos seguramente, porque hay muchas cosas que ver en la Odisea. ¿Sabes por qué? Porque posiblemente sea la iglesia en la que vivimos nosotros hoy día, ese tiempo. Pero por hoy es suficiente, quédate con lo que el Señor nos ha dado, guárdalo en tu corazón y que este sábado lo que quede de Él, que lo disfrutes, que seas bendecido, que aproveches bien el tiempo, vela, estate preparado. Y mañana domingo, si Dios lo permite, volvemos a reunirnos y doblemente porque como todos los domingos por la mañana a las 11 de la mañana tendremos el culto dominical en directo desde la iglesia, desde el local, y por la tarde a las 9 de la noche volveremos a estar juntos. Y ya os voy apuntando, el fin de semana que viene tenemos programa completo porque teníamos comprometido a nuestro querido hermano Juan Varela y su esposa María del Mar que viniesen a la iglesia a visitarnos. Ellos viven en el sur de España, en Andalucía, habrían venido, pero por culpa de las restricciones del COVID-19 no pueden venir. Entonces haremos actividades a través de las redes, de los medios, de internet. Entonces tendremos un fin de semana muy intenso. Seguiremos manteniendo estudios bíblicos, pero tendremos también estudios y enseñanzas de parte de nuestro hermano Juan Varela. Así que ves marcando tu calendario porque el sábado y domingo 12 y 13 de este mes, programa intenso
y espero que estés ahí. Es un fin de semana especial. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Un fuerte abrazo, que Dios os cuide, os bendiga, que esté con vosotros fortaleciéndoos en vuestra fe. Y no olvides, vela, estate preparado, que ninguno tome tu corona. Amén, hermanos. Os amo con el amor de Cristo. Nos vemos mañana a las 11 de la mañana y por la tarde a las 9 de la noche. Os espero.